Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Planicie 91.5, la FM. Mi nombre es Edwin Cabello y como siempre estamos aquí para conversar sobre la coyuntura política, pero sobre todo este programa de hoy es para hablar de cultura, para hablar de literatura. Ya, como siempre, me acompaña Percy Vilches Salvatierra en la co-conducción, pero además tenemos en cabina y quiero presentarlos desde este minuto a Belén Vila. Ella es una escritora uruguaya, investigadora y muy conocedora de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, agradezco el tiempo de tomar de hasta esta periferia que es San Juan del Lurigancho. No, yo agradezco el espacio por haberme invitado a venir aquí a esta radio. Muy, muy a gusto poder contribuir con algo en la obra de Julio Ramón Ribeiro. Y bueno, también tenemos a Jorge Coahuila, es un reconocido editor, periodista, pero sobre todo ya un especialista en Ribeiro, un biógrafo que tiene varias publicaciones, pero además muy riguroso y uno está aquí también para aprender. Gracias por tu presencia, Jorge. No, muchísimas gracias, Edwin. Muchísimas gracias, Percy. Bueno, Percy, bueno, ayer, quiero comenzar con esto, se celebró los 124 años de Borges, ¿no? Con un texto tuyo que salió publicado en el Diario 1, pero además, curiosamente, el 31 de agosto se celebra también un año más del natalicio de Julio Ramón Ribeiro. ¿Qué piensas sobre este agosto, Percy? Agosto está tamizado completamente de grandes acontecimientos literarios, ¿no? Fallecimientos también, el 18 fue lo de César Calvo y todo lo demás. Pero lo importante es que podamos ofrecer algunas perspectivas no habituales sobre estos autores que de alguna manera son canónicos. Así que enhorabuena a las interpretaciones que se den de una forma más disruptiva, ¿no? Para no incidir siempre en los tópicos, en los clichés. Son autores con unas obras muy, muy ricas y hay que saber apreciarlas desde diferentes perspectivas. Perfecto. Bueno, yo quiero comenzar con una pregunta que le he pasado ahí el título a René, que la que me hago y las que se las quiero hacer también a ustedes, tanto a ti, Belén, como a Jorge. ¿Por qué queremos tanto a Ribeiro? Y pregunto esto porque lo he palpado en la gente, en el público, y no solamente estamos hablando del público peruano, sino también conozco a algunos personajes en Argentina, en Colombia, que no lo leen, lo estudian y lo aman. Belén, ¿por qué crees que amamos tanto a Ribeiro? Bueno, en mi caso voy a hablar también de cómo me atrajo por los años 2009 la obra de Ribeiro, cuando yo vivía en Uruguay. Me presentan justamente a Silvio en el Rosedal, un texto clásico, un relato, uno de los más bonitos que tiene, que presenta la obra en general de Ribeiro. Y me atrapó por la técnica, por la forma en la que nos da a conocer de alguna manera el Perú con sus paisajes, con la hacienda, no la Lima urbana, pero sí la hacienda, una representación más del interior del Perú. Y después lo fui descubriendo a partir de esa obra y uno empieza a quererlo, quizás por la pose que él propone en sus textos, la posibilidad también de darle voz a aquellos personajes que hasta el momento no tenían voz. Entran en sus relatos personajes con roles diferentes, toca varios tópicos urbanos. Además, también se lo quiere a él, es atractivo. Yo no tuve el gusto de conocerlo, como sí tuvo el gusto, por ejemplo, Jorge de conocerlo, pero me hubiera encantado. Muy, muy ameno, muy, muy cordial, al menos eso es lo que uno detecta en sus entrevistas. A pesar de que era parco, también era muy jovial, muy alegre, le gustaba tener muchísimos amigos. Entonces creo que todo eso lo hermana, lo acerca, y como tú bien decías hace un ratito, tienes conocidos en Colombia y otros países
que se acercan a la obra, creo que impacta y llega también por esa calidez que tiene el Flaco en compartir sus historias. En tu caso, Jorge, ¿cómo ves esta pregunta, ¿no? ¿Por qué queremos tanto a Ribeiro? Por transmitir en distintas historias, algunas que se basan en su experiencia personal, otras de gente que conoció, transmitir sentimientos mediante la palabra, que nos llega a todos, nos produce risa, por ejemplo, en Tristes querellas en la vieja quinta, nos lleva a la reflexión en el cuento citado por Belén, que se titula Silvio en Rosedal, nos lleva a indignarnos en Alienación, ¿no? con esta crítica al racismo, o también podemos observar, nos conmueve ese amor paternal en Al pie del acantilado, en fin. Hay muchas reflexiones en sus textos, en sus relatos y también en su diario personal acerca del amor, de la amistad, que con un lenguaje sencillo llega a mucho público, ¿no? Es un autor que en el sentido más estricto sería un autor clásico, es decir, que a pesar de los 30, casi 20, los 29 años de su fallecimiento, permanece y veo que se incrementa el número de lectores, ¿no? A tal punto que hay clubes de lectura dedicados a Ribeiro, sus obras se reeditan continuamente, hay estudios que con frecuencia aparecen, no solamente en el Perú, sino en el extranjero, y hay gente que en las redes sociales transmiten algunos pensamientos, comparten algunos relatos o prosas apátridas. Entonces, creo que su obra sigue viva y sigue cosechando aún más lectores. Bueno, yo voy a poner la nota disruptiva porque obviamente Ribeiro es un escritor espléndido. Yo realmente tengo que declarar y admitir que yo no lo quiero, ¿no? ¿Por qué lo vamos a estar queriendo a los escritos? Nunca lo he tratado, lo he leído bien. Hay cosas que muy bien dan risa, otras cosas pueden dar lástima. Hay un entorno, ¿no?, de miserabilismo sobre la urbe, no los gallinazos sin plumas, toda esa cuestión. Pero tiene también dentro de esos miserabilismos unas perspectivas que no se quedan ahí encerradas, como que le da también a la gente en algunos espacios una posibilidad de soñar, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de ese cuento que habla de que había una higuería, ese es de los acantilados, ¿no? Al pie del acantilado. Aunque luego todos acaban frustrándose en una cadena, creo, muy peruana. ¿Por qué será tan atractivo Ribeiro? Bueno, desde que le dices el Flaco a un autor y encima bebedor, fumador, y bohemio, y parco, frágil, entonces, ¿no? Habrá gente que lo habrá querido proteger, de repente ha tenido una especie de gancho también con las damas, ¿no? Porque siempre se quieren rescatarlo de su sufrimiento a los artistas, ¿no? Y se ha expandido. Pero enhorabuena, ¿no? Porque es muy simpático. Y tenía pues un montón de matices, como dicen. Yo también me he divertido mucho leyéndolo, ¿no? Ese cuento del Marqués y los Gavilanes, porque es un disparate, ¿no? Pero es muy hilarante. Entonces tiene un montón de matices, de capas. ¿Sí? Ahora, bien, como mencionaba Percy, Ribeiro tenía un círculo, ¿no? Que creo yo que no era fácil de ingresar a ese círculo. Pero Jorge, tú tuviste la oportunidad de ingresar a ese círculo. Yo creo que muy pocas personas podrían decir que se han acercado, conversado, investigado cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Por ejemplo, su vida fuera del país, su afición por el dibujo, la pintura, son cosas que los lectores de Ribeiro no conocen como lo conoces tú. Pero ¿cómo fue ese primer encuentro con el Flaco, con Ribeiro? ¿Qué recuerdas de esos primeros segundos, ¿no? Fíjate, yo estudiaba en la Universidad de San Marcos, Ciencia de la Comunicación. Era abril de 1991, cuando unos amigos me dijeron que iban a visitarlo, porque una noche antes lo habían encontrado en la presentación de la revista Hueso Húmedo, que dirige Mirko Lauer y que dirigió Abelardo Ketner, amigo de Ribeiro, ¿no? Y de varios miembros de la generación del 50. Entonces, ellos estaban dispuestos a visitarlo. Entonces me uní a ellos y
fuimos a su departamento, dirección que el propio autor le había alcanzado a estos amigos. Y así fue que yo pude tener un conocimiento personal, ¿no?, con este grupo de amigos. Y luego le pedí que por favor me ofreciera una entrevista, cosa que no quería porque era usual que rechazara entrevistas, ¿no? Me dijo, y después de insistir, me dijo solamente con una condición, que se publique después de que yo vuelva a París, ¿no? Porque no quisiera ver el rostro de aquellas personas a quienes he rechazado las entrevistas que me han pedido. Bueno, y así pasó. Entonces, y así en la siguiente visita pude conversar con él también, y así se realizaron diversas conversaciones. Me has hecho recordar algo porque yo también, como sabes, para entrevistar he llamado a varias oportunidades escritores, ¿no? Pero una vez llamé al teléfono fijo de la casa de Bryce Echenique. Me has hecho recordar porque me sacó una risa después, ¿no? Llamé y me contesta Bryce. Su voz reconocible, ¿no? O sea, no te puedes confundir la voz de Bryce. Y entonces, sí, buenas tardes, le digo, ¿no? Con el señor Bryce Echenique, no está. El señor ha salido. Y yo respetuosamente no le voy a decir, no, es usted. No le, ok, y más o menos a qué hora regresa para volver a llamar. Bueno, no sé, algún encargo. Pero tengo esa anécdota, por lo menos lo recuerdo con humor, porque hay escritores parcos, escritores que están cansados de hablar o de dar entrevistas, y se entiende, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que mencionaste hace un momento, Belén, sobre que Rivero le da de alguna forma voz a los marginados, me llama mucho la atención eso. Yo creo que ahí está ese contacto que nos atrae más con Rivero. Es decir, su escritura tiene calor humano. No sé si piensas lo mismo que yo. Sí, sí. Me estoy pensando en eso de la parquedad del escritor. Y me hice acordar a una anécdota que circula en Uruguay acerca del escritor Onetti. Juan Carlos Onetti. Y parece que un estudiante había quedado con él a un determinado horario, ir a su casa y recibir una asesoría de una tesis. Resulta que el chico llega, toca el timbre para que baje Onetti y espera, no sale nadie, y al ratito aparece por abajo de la puerta una cartita, Onetti no está, ¿no? Entonces, valga claro. si son bonitas estas historias, muy, muy atractiva la de los autores. Y con respecto a tu pregunta que tú me haces de la calidez de los relatos de Ribeiro, sí, hay uno en especial que a mí me gusta mucho, que es de su primera etapa, que es Mientras ardes la vela. Ahí aparece Mercedes, una de las personajes femeninos que intenta salir adelante, está un poco cansada de las tareas del hogar, de que su esposo no la ayuda demasiado en su casa, de cuidar a su hijo, y la única forma que tiene de elevarse hacia otro lugar es la imaginación. Entonces, gracias a esa imaginación, ella se proyecta hacia otro lugar, hacia otro espacio, de alguna manera sueña. Cuando llega la noche se pone muy mal, porque la vela se va agotando, se va consumiendo, enciende una vela y se va consumiendo, y ahí aprovecha para mirarse las manos, unas manos envejecidas de tanto lavar la ropa, de tanto hacer cotidianamente todos los días las mismas tareas. Y hay algunos episodios un poco bufonescos dentro del relato, y uno se acerca a este personaje, sobre todo el femenino, que de repente habría que investigarlos un poquito más, porque quizás es una de la tarea de los investigadores, llegar a trabajar más el rol femenino de los personajes de Ribeiro.
Y uno se encuentra que eso sucede en muchas casas, independientemente de cualquier país, de cualquier región, sea en el interior de Perú, el interior de cualquier otro país, sea la urbe, donde sea, ¿no? Y eso es que de alguna manera el lector se conecta con esas situaciones, y que todos de alguna manera cuando buscamos realizar un sueño quizás fuguemos a través de la imaginación y por allí pensemos en otros mundos aleatorios, al menos fugarnos por algunos momentos hasta que aparezca la posibilidad o ir en busca de esa posibilidad para realizarnos. Y me parece, sí, por ejemplo, ese cuento, un cuento muy cercano, muy cálido y que muchas personas nos podemos sentar a reflexionar y ayudar de alguna manera como lectores a Mercedes, ¿no? Jorge, si bien esta mañana tuvieron una conversación en una transmisión del Centro Cultural Petroperú, que de alguna manera era una especie de homenaje por los 50 años del libro La palabra del mudo, ¿no? Un libro que ya tiene medio siglo, más de medio siglo, ¿no? Y te quería preguntar las anécdotas alrededor de ese libro, que poca gente conoce, ¿no? De los nombres que pudieron ser, pero al final se eligió La palabra del mudo, pero además que hasta ahora cómo puede estar tan vigente ese libro, se recomienda mucho. ¿Por qué crees que sucede eso? Bueno, reúne joyas del relato corto peruano, ¿no? Hace poco hubo una encuesta que elaboró el diario El Comercio, en el que se solicitó a varios intelectuales del país cuál es el mejor libro de cuentos, y ganó con mucha distancia La palabra del mudo, ¿no? Es un libro que reúne varias colecciones de cuentos. Llegan a sumar 97, ¿no? El autor quería llegar a 100, no se consiguió. Y tampoco el autor no quiso que se incorporaran los viejos textos, los primeros, ¿no? Se han reunido porque ya habían sido publicados en revistas, pero él no los había considerado en la edición de cuentos completos de Alfaguara en el año 94, año en que falleció. Pero sí, es un libro en el que se sienten representados muchos peruanos. Si alguien quiere conocer el país, se le sugiere, se le recomienda leer este libro, ¿no? Porque ahí hay una visión de lo que todavía permanece, ¿no? Como ya dije, el racismo, el machismo, etcétera, la corrupción, en fin, todavía tenemos taras que a lo largo de estos 50 años después de la publicación se permanecen, desgraciadamente. Y es un conjunto que, como señalas bien, tuvo otro título, ¿no? Incluso se llamó Diálogo de Sordos, en algún momento se llamó Palabra de Mierda, no sé si sabías, y quedó La palabra del mudo, ¿no? La intención inicial, en una carta lo explica Ribeiro a su editor Carlos Milla, editor salvadoreño afincado en el país, le dice, quiero con este título dar a entender que estoy expresando la voz de los que no la tienen. Y se ve claramente que los primeros cuentos son de corte social, en el que los personajes marginales son los protagonistas, ¿no? Luego, el cuarto tomo, claramente dice el propio autor, el cuarto tomo soy yo, ¿no? El cuarto tomo es mi voz, y un poco que me alejo de la voz de los demás. Entonces, en conjunto vemos historias que se basan en su vida y también en experiencias de otras personas, y todo ello configura un universo muy rico, ¿no? Textos que se ambientan en Lima, en los Andes, en la Amazonía, también en Europa, lugares donde él residió, ¿no? Mira, esto me llama la atención y me preocupa un poco, ¿no? Porque, claro, siempre se tiende a identificar en la narrativa de Ribeiro una representación muy plástica de lo que era el Perú de su época. Pero lo curioso es que él lo escribía todo estando fuera casi. Y me pasa la circunstancia como también me pasa con Arguedas o con Vallejo, ¿no? Entonces dice, pero es que solamente el Perú es este escenario
tan realmente miserable en gran parte al inicio, ¿no? Porque mira, ese último volumen que dices, el cuarto, ahí debe ser que están los cuentos fantásticos o solo para fumadores, que es otra propuesta ya muy diferente. Entonces se me hacía preocupante si a veces si la ideología misma no lo habrá terminado condicionando, porque tampoco no está muy claro qué ideología seguía. Por ratos estaba con la gente, firmaba acuerdos, digamos, internacionales de apoyo a la izquierda. Sin embargo, como lo denuncia Vargas Llosa en El pez en el agua, pese a toda esta estampa muy moralista de su parte, recibía pues premios de Alan García y todo lo demás, ¿no? Que otros autores, digamos, más moralizadores hubieran dicho no, y vivía tranquilamente también en París, digamos, bajo un cargo diplomático, ¿no? Amparado por gobiernos que quizás otros autores más moralizantes se hubieran zapateado un poco. No lo digo con el ánimo de que haya que moralizar, todo lo contrario. O sea, puede ser que existan grandes literaturas digamos, cuyos autores sean unos personajes de lo peor. No es el caso de Ribeiro, aunque hay aspectos ahí, digamos, claroscuros, ¿no? A ver, ustedes cómo lo explorarían, que son los especialistas. Me acuerdo con respecto a lo que tú dices, que hay algún recuerdo con respecto a lo que tú comentas, Percy, que hay algunas entrevistas que le hacen a Ribeiro con respecto a si una persona con elementos éticos, morales, puede escribir mejor que aquella persona o que no tiene este elemento ético, elemento moral. Y él llega a dar algunos ejemplos, como los de Sade, por ejemplo, y dice, no tiene nada que ver. La moral no influye en la escritura. Así que, bueno, en ese sentido coincido un poco también con lo que propone Ribeiro. Se puede escribir, ya, independientemente de cómo seas a nivel de persona, ¿no? O sea, claro. Después, bueno, lo juzgará la historia, lo juzgará la literatura, la crítica literaria, pero los lectores se pondrán de acuerdo claro. O no, pero bueno, ya forma claro. Parte de otra historia. Yo lo decía justo por el aprecio de los lectores. O sea, como los lectores tienen aprecio, porque quizás muchos lo identifican como un literato progre que estaba a favor de darle la voz a los que no tenían voz, pero tenía otros matices. O sea, porque hasta que lo devela Vargas Llosa, nadie se entera, ¿no? Digamos, los lectores comunes. O incluso, después de que ha publicado Vargas Llosa, como ahora acá lo acribían por cualquier cosa, quizás no terminan de explorar. Y una cosa que deben entender los lectores, y que Ribeiro lo tenía claro como un buen escritor que era que la moral no tiene nada que ver con la literatura. Y puede ser un monstruo, y puede ser un gran escritor, claro. Y puede ser un pésimo escritor, y al mismo tiempo también ser una basura como persona, ¿no? Claro. No hay una relación, ¿no? Claro, y esto me hace recordar a las críticas que recibió Borges por aceptar la invitación de Pinochet, ¿no? Que prácticamente se dice que por eso no le dieron el premio Nobel, pero ¿qué piensas respecto a la moral y la literatura misma, Jorge? Bueno, en todo el ser humano creo que hay momentos débiles, ¿no? Y en el caso de Ribeiro, él se justificaba cuando se le criticó, cuando Vargas le criticó por qué había trabajado como diplomático para diversos gobiernos, tanto democráticos como dictatoriales, diversos tintes. Entonces él decía, estaba enfadado en el año 93 con la publicación de Pez en el Agua, y escribió unas diversas versiones como de cartas públicas como a Vargas Llosa. Nunca se publicaron, nunca se editaron, pero yo tuve la ocasión de ver esas cartas, porque me las mostró la viuda, y en el fondo decía que su situación era, su salud era muy frágil y que no hubiera podido sobrevivir si no hubiera tenido un trabajo tan cómodo, sencillo, que le ofrecía la diplomacia en Francia. Bueno, como ya ustedes han comentado, en efecto, es la vida es una cosa y la obra otra, ¿no? Pero a veces también hay vínculos que importan mucho, ¿no? Claro. Para el análisis literario. Lo que comentas con su relación con la vida diplomática me da pie para leer del libro
La tentación del fracaso, que son sus diarios, fechado el 18 de julio, lo siguiente, ¿no? De mi casa me dicen con la mayor naturalidad que no podrán enviarme dinero hasta mi cumpleaños, es decir, hasta el 31 del mes próximo. ¿Qué hacer en estos 40 días que tengo por delante? Mi proyecto de crónicas regulares para el comercio tendré que aplazarlo. No tengo libros, ni revistas, ni papel, ni dinero para estampillas. Así no se puede trabajar. La única solución que entreveo es el trabajo físico. Le diré a mi amigo Milton Zapata que me consiga una plaza de pintor de paredes, se entiende, en la construcción donde él está enrolado. Entonces, si bien ha tenido en algún momento privilegios diplomáticos, pero también ha pasado necesidades. Y creo que esas cosas la gente no recuerda. Lo pasó Mario Vargas Llosa también y otros escritores talentosos y, bueno, que han tenido la gran oportunidad de ganar premios. Pero estos pasajes de la vida de un escritor, que poco se habla también, marcó en sí a Ribeiro como escritor, digamos, pasar hambre. El hecho de pasar hambre, que te duele el estómago de hambre. Sí, por supuesto. Él en España tuvo, en la primera época europea, tuvo muchas necesidades. En cuenta que no tenía para el café incluso, ¿no? Y eso ha dejado huella en sus relatos, ¿no? Por eso es que se aproxima, después de haber escrito cuentos fantásticos, no en la última etapa de su obra literaria, sino al inicio, él escribió cuentos fantásticos, ¿no? Luego de haber hecho eso, él se aproxima un poco al corte social, ¿no? Los Gallinacios sin pluma, Mientras arde la vela, Mar adentro, todos esos cuentos que pertenecen a su primer libro, es producto de esas dificultades. Él, después de tener cierta comodidad en Lima, haber estudiado en la Universidad Católica, provenir de una clase social, clase media, ilustrada, llega a España, donde desciende a ser un pobre estudiante becado, ¿no? Estamos en la época de Franco, en que España está cerrada económicamente, hay muchas estrecheces económicas, ¿no? Entonces, y también en Francia, como has relatado de un fragmento del diario, se ve que las dificultades permanecieron, y así también en otras ciudades. Y eso, por supuesto que influyó en un contexto también que tiene que ver con la Revolución Cubana, con los intelectuales latinoamericanos que llegan a Europa y tienen esas ideas. Hay un viento que entre los pensadores, escritores de nuestra región se inclina por favorecer el cambio social, incluso llega a redactar y a firmar un manifiesto en 1965 en favor de la lucha armada con Vargas Llosa. Y luego su situación de salud, después de 2 operaciones en 1973, lo vuelve un poco más individualista, un poco alejado ya de los problemas sociales, ¿no? Y eso se observa en los últimos relatos. Belén, entre los cuentos y sus diarios, hay gente, ¿no? Son comentarios que dice que se quedan más con los diarios, pero hay gente que le gustan más los cuentos. Digamos, en esas dos veredas, ¿en cuál tú te paras? Ya, bueno, lo que pasa es que cada uno de sus escritos, de sus cuentos, de sus publicaciones, es el resultado también de una etapa ya consolidada sobre Ribeiro. Si uno quiere mirar un Ribeiro más interior, un Ribeiro que admite una pose que ya, porque él quiere mostrarse, al final de sus días, él se muestra. Al principio de sus obras, él está con cuidado, trata de no dar entrevistas, como recién lo remarcaban, pero al final se da toda una pose contraria.
él sí quiere ser escuchado, él quiere ahora que lo reconozcan. Entonces, de alguna manera, ese yo más reservado, más interno, se da a conocer a través de estos relatos. Tú leías un pasaje muy interesante también, porque nos habla de una escritura fragmentaria de Ribeiro, que se da en los escritos. Hay momentos en los que pasa que no tiene cuadernos, no tiene papel, no tiene hojas, agarra una servilleta y escribe por ahí lo que le queda. Pero esos papeles a veces llega a su casa y se le pierden, no sabe dónde los dejó. Escrituras totalmente fragmentarias que se ven en toda su obra. También sucede con las cartas. Las cartas, por ejemplo, a veces sucede que las va a enviar en avión, pero no sé por qué misterios aparecen en barco. Entonces él dice también, se queja y dice, bueno, pero el buzón no entra todo lo que te quiero mandar, voy a mandarte algo. Y obviamente se pierden. También tiene que tener cuidado con las direcciones de los destinatarios a dónde los envía, o él mismo que se cambia y vive en diferentes lugares, entonces no le llegan todas las cartas. Cuando se va de vacaciones, está trabajando en la agencia Fran Press y vuelve a la agencia Fran Press, dice, ya no voy a escribir más cartas, pero viene de viaje y dice, voy a ir a ver si me han escrito, ¿no? Y esos matices que se dan constantemente en esa escritura fragmentaria. Y sucede también con la economía, se queja, pero dice, no tengo dinero, no me envían dinero, no se concreta tal negocio, pero cuando tiene dinero también lo gasta inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, el que quiere ver, aquel lector que le interesa ver una parte más interior, más hedonista, quizás, digamos, ver los recodos, qué es lo que hace día a día, qué es lo que desayuna, cómo se levanta, las intervenciones que hace porque no las hace seguida, a veces ingresa cuando se le da la gana, a veces después de una bohemia, de una resaca pasa días sin escribir, uno observa la parte bohemia también, ¿no? Donde tiene todo desarmado en la casa y no me dan ganas de hacer nada, pero tengo que levantarme, o también ahí uno sigue viendo los retazos de esta escritura fragmentaria, cuando le escribe a Lutztin, por ejemplo, al profesor alemán, y ahí conecta con con estos diarios, le dice, pero te voy a mandar un cuento, pero mejor mándame tú la copia, porque el último borrador yo no lo tengo. Entonces, todas esas, digamos, miserias del escritor, esos procesos internos que no quedan revelados en su cuento, porque vemos la calidad ya producida, vemos viendo aquí la evolución de toda su literatura, a la misma vez que vamos viendo dónde va viviendo, ¿no? Y cómo sus estados personales se involucran en su propia escritura. Así que para cada lector creo que hay de todo para el lector. Pueden estacionarse donde ellos deseen. Si quieren ver un Ribeiro más profundo, si quieren ver solamente la parte de la cuentística, bueno, y otros textos también, ¿no? A mí me interesaría ver ustedes, digamos, en sus exploraciones, cómo sitúan a Ribeiro en el contexto latinoamericano, digamos, una suerte de jerarquía, ¿no? Que hay mucha gente que lo evita, pero uno tiene derecho a decir, bueno, estos son los que a mí me gustan, y hay una graduación. Porque siempre se dice, ¿no?, que Ribeiro es el mayor cuentista peruano, ponte, o que era admirado por Rulfo. Ciertamente es un prosista impecable, ¿no?, en su contención. Pero realmente estará así. Tú, Jorge, que eres peruano y te has dedicado tanto a Ribeiro. Porque, por ejemplo, a mí siempre se me ocurre ponerlo a Díez Canseco, que es un autor del que casi no se habla nada, y Estampas Mulatas es un librazo, ¿no? Incluso Duque tiene unos matices ahí muy curiosos y muy adelantados a su tiempo, ¿no? Descarado. Oh, está en Estampas Mulatas, ¿no? Y nada. No, sí, no, por fortuna tenemos una tradición muy rica de cuentistas, los de Rosa Valeta, Osvaldo Reynoso, no sé, hasta Jorge Ninapaita, Niño Guzmán, Fernando Ampuero, algunos de los relatos de José María Arguedas, o sea, ahí de distinto tinte, José Adolf,
En fin, no tenemos un solo color, ¿no? No solamente son sociales, también hay fantásticos, tenemos policiales que se ambientan en diversas regiones. Entonces, sí, haría falta promocionar más a estos autores en el extranjero. Y, por supuesto, Ribeiro es uno de los estandartes, ¿no? Una pregunta que, antes que me olvide de hacerla, siempre se habló de la segunda parte de los diarios. ¿Se va a publicar? ¿No se va a publicar? ¿Ya se solucionó los problemas? Jorge, actualízanos, por favor. ¿Cómo está esa situación de la publicación de los diarios que faltan de Ribeiro? Bueno, la última noticia es que hay un intento de sacar a la luz la continuación, porque se queda en el año 78. Así es. Por fortuna se ha recuperado el último año, el año 94, de la computadora. Ya entonces Ribeiro usaba una Mac. Y de esa vieja Mac que legó a su hijo, se extrajo después un informático, después de varios intentos, se recuperó las 14 páginas que contenía el diario del último año. Eso llenaría cierto vacío, pero hay algunos años que todavía no se han recuperado. Entonces, ahí entre los propios familiares hay una disputa quién tiene esa parte. Yo creo que el problema aquí es el permiso de los familiares para que se publiquen sus diarios. Los herederos son la viuda, Julio Ramón Alida Cordero, y su hijo Julio Ramón. Y ellos no se animan en realidad en sacar lo que tienen por editar. Ellos dicen con justa razón que Julio Ramón trabajó en la edición de las primeras páginas de su diario. Él descartó algunas entradas, corrigió, y eso ya no se pudo lograr en los siguientes años, después del 78. Entonces, no se atreve a publicar una selección, y están entrampados en esa idea, ¿no? Tienen que tener la misma calidad, en fin. Entonces, ¿Y has podido? Han pasado casi 29 años. Sí, ¿y tú has podido leer eso? Sí, he leído, sí. O sea, eres privilegiado en ese sentido. Sí, creo que sí. Sí, el conjunto, los manuscritos se encuentran en Francia, ¿no? Entonces, si en algún momento se va a editar, se tendría que transcribir de ahí y retirar algunas cosas innecesarias que siempre hay, ¿no? Claro, porque este tema me hace recordar el tema de las viudas, en realidad con los escritores muchos problemas, ¿no? A nosotros nos pasó un tema con la viuda de Bolaño, cuando hicimos un homenaje a Roberto Bolaño en Petroperú, que fue, digamos, el primer homenaje que comenzamos a hacer sobre escritores en Petroperú. Nos llegó una carta notarial de la viuda, porque no quería la participación de la periodista Mónica Maristain, ¿no? La argentina que radica en México, ex editor de Playboy, que publicó un libro sobre una larga entrevista sobre Roberto Bolaño, y hay estas cosas, ¿no? Que las viudas al final impiden, creo yo, de conocerse el trabajo de varios escritores, ¿no? Sí, eso sucede. Hay muchas historias, ¿no? Lo de Vallejo, cuando le dice, por ejemplo, era muy celosa con las ediciones que se publicaban póstumamente. Y ahora que salió un libro, La mujer de Vallejo, eso, Georgette, si estuviera viva. En un momento vino Gerardo Diego, ofreció una conferencia en la Universidad de San Marcos, cuenta Vargas de eso, y Gerardo Diego, para ilustrar la pobreza en que vivía Vallejo, señaló que dijo, Vallejo era tan pobre que murió endeudado. A mí me debió no sé cuántos pesos. Y desde el fondo llegaron unas monedas tiradas por la viuda de Vallejo, enfadada, furiosa. Mi marido siempre pagaba sus deudas. Son cosas que pasan, ¿no? Pero tenemos unas fotografías ahí, René, para mostrar lo que fue el homenaje a Julio Ramón Ribeiro en Petroperú,
donde estuvo presente Jorge Coahuila, Eloy Jauregui, Gabriel Rimachi y Gabriel Ruiz Ortega. Ahí tenemos la foto. Bueno, esto es el banner, ¿no? Para recordar un poco, el banner del ¿Qué año evento. fue eso? 2018. 2018, que estábamos celebrando al Flaco. Bueno, esta es una de las pinturas donadas por el artista Mario Navarro, que se sorteó entre el público, y el joven que está ahí fue el ganador, ¿no? Repartíamos los números entre más de las 300 personas, y bueno, fue el ganador. Pero también ahí tenemos otras fotos, bueno, lleno total, ¿no? Eso es lo bonito, creo yo, de hacer eventos culturales donde hablamos de literatura y la gente va, pero yo creo que va porque también le gusta el autor, ¿no? Ha leído a Ribeiro, y esto como la anécdota que tiene de Ribeiro saludando desde el balcón de la Municipalidad de Miraflores porque la gente no entraba, ¿no? Entonces, siempre existió ese cariño por el escritor. Por eso yo preguntaba, ¿por qué queremos tanto a Ribeiro? Por más que Percy no lo quiere, pues, ¿no? pero existe ese cariño y el público es muestra de eso, ¿no? Otra fotito, ahí tenemos. Ahí está Gabriel Rimachi, Jorge Guaguila, Eloy Jauregui, un saludo para Eloy, que esperemos que se mejore, ¿no? El maestro Eloy, y Gabriel Ruiz Ortega, ¿no? ¿Qué recuerdo de esa noche, Jorge? Muy emotiva, muchísima gente, y se habló de Ribeiro de diversos puntos de vista. Pasamos un video, creo que estrenamos un video ahí que había rescatado, que era una entrevista de Eloy Jauregui a Ribeiro. En el departamento de Frente al Mar que tenía, Así ¿no? es, en el que Julio Ramón lee Al pie del acantilado. ¿No? Nosotros somos como las higuerillas. Y Eloy no lo había visto después de tantos años, y se quedó muy emocionado, saltó de alegría, me abrazó. Y bueno, eso... Es que eso fue casi arqueología del video, pues. Y ahí está en la nube, claro. en YouTube, para quien quiera apreciarlo. Sí, Sí. Eso fue espectacular, sí, una de las cosas más bonitas que he vivido. Belén, ¿cuál crees que es la importancia de recordar, homenajear y juntar al público para hablar sobre un escritor en estos tiempos tan fríos, en estos tiempos tan materialistas? Sí, vaya, siempre es bueno reivindicar la lectura de todos los escritores. Es bueno homenajearlo también en su aniversario, como se está haciendo ahora en esta semana, y la semana que viene también se anuncian varios eventos acerca de Ribeiro. En esta ocasión creo que es como un mirar al Perú, ¿no? Una reflexión hacia el 2023, y preguntarnos de alguna manera qué cosas han cambiado de aquella generación del 50 hasta ahora. ¿Por qué siguen igual? ¿Por qué hay tantas taras? De alguna manera construyen también una reflexión hacia el camino que hay que hacer, y cómo desde nuestro presente podemos seguir mejorando, por ejemplo, la relación con los temas que hoy trataba justamente Jorge, que se presentan en la alienación, temas de empoderar al feminismo, a la mujer. También hay algunos pasajes dentro de la obra de Ribeiro, algunas connotaciones que están relacionadas con lo sexual, con lo erótico. También, digamos, mirar esta lectura no con los ojos que venimos mirando siempre, sino con nuevas lecturas. Hacer también, he comentado ya, un estudio sobre los espacios verdes, es decir, una literatura green, digamos, en todas estas denuncias que se observan en los primeros cuentos, sobre todo de Ribeiro, una ciudad que se ensancha y hay pocos verdes, pocos espacios recreativos, y cada vez más. También habría que chequear, por ejemplo, el trabajo sobre la relación del ennui baudelairiano, el tedio, el spleen que llamaba Baudelaire, con algunos pasajes de la obra. Hasta el momento es Eva Valera lo que más ha escrito sobre este aspecto, pero creo que, por ejemplo, es más, hay un cuento como La Molicie,
poco hablado, que nos habla tanto de este enui que se concentra en nosotros, la pereza esa que te agarra a veces y no te deja hacer nada y nos constriñe. Entonces creo que son varios los motivos por los cuales seguir leyendo esta obra es importante. Perfecto. Percy mencionaba hace un momento, cuando fuimos al corte, este tema de esta argolla o estos escritores que rodeaban a Ribeiro, porque sí, o sea, son argollas de la época, ¿no? Que los llamaron en su momento los regios, ¿no? Pero que no era fácil ingresar, por eso te lo preguntaba hace un momento, eh, creo que ha sido por persistencia, ¿no? Más que pidiendo perdón, que pidiendo permiso, que lograste ganarte su confianza y ganarse la confianza de un escritor de fácil, ¿no? En ese sentido, ¿qué ha cambiado desde esos círculos de escritores que llegaste a conocer con los círculos de escritores de ahora? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo no me circunscribo a un grupo de escritores, pero sí hay algunos grupos en el que prevalece, hay un predominio en los medios, en las editoriales, para bien y para mal, o para mal, ¿no? Siempre se quejan los chicos de provincia que creen que sus obras son muy valiosas y merecen ser publicadas en los sellos más importantes que en el país son Penguin y Planeta. Sin embargo, y recuerdo también ese conflicto, no sé si lo tienes claro también, entre andinos y criollos, que ocurrió a inicios del siglo XX. 2005, creo. 25, sí, en el siglo XXI. Sí, por una parte estaba Reynoso, Miguel Gutiérrez, durante varias semanas había una serie de entrevistas en las que se lanzaban dardos, ¿no? Por otro lado estaba Ampuero, Cueto, Taís, en fin, tantos. Una insolencia bárbara de esos últimos. Lo que tú dices me parece muy interesante, porque yo justamente iba a comentar, ¿no? Con todo ánimo, con toda disposición de ruptura. Oye, pero toda esta gente se le pegaba a Rivero porque Rivero era el único que escribía bien ahí. O sea, se hicieron famosos por asociación. Yo que la gente no lo dice porque no sé qué les pasa. Comprarse un buen saco, o sea, tampoco no está caro, ¿no? O sea, por tener criterio cromático para vestirse, tampoco no va a ser una obra literaria. Ahora, esa polémica que dice que había, ¿cómo habría reaccionado el mismo Ribeiro ante ella? Hubiera sido interesante, porque no creo que se habría terminado plegando a la amistad, porque evidentemente la diferencia de talentos era descomunal. Estás hablando de Miguel Gutiérrez, de la violencia del tiempo. ¿Qué le van a sacar? No, es como que saben que fue Miraflores Melo y pones la violencia del tiempo y dice, ¿qué pasa acá, no? El mismo Ribeiro, ¿qué diría? Era un fino lector, finísimo, obviamente. Pero bueno, son cosas que ya pasaron. Y realmente sería pues ponerse a escribir las páginas que no escribió Ribeiro, ya que lo haga algún ribeirano, ¿no? Uno que lo quiera de verdad, ¿no? Tiene que hacerlo Jorge Coaguila, ¿no? Jorge, ahora otro pasaje que se habla poco también es Ribeiro periodista. ¿Qué nos puedes hablar sobre esa faceta de Ribeiro? Bueno, la relación entre escritores y escritores que en un momento llegaron a ser periodistas es amplia, una lista amplísima, ¿no? No solamente en el Perú. Vargas Llosa en algún momento escribió en La Crónica, como columnista, hasta ahora mismo, ¿no? Publica en El País y se reproduce en distintos medios, y en el Perú, en Comercio. Y Bryce, acusado de plagio por algunos artículos que publicó, en fin. Entonces, en el caso de Ribeiro, él era un periodista de escritorio, ¿no? No era un reportero el que iba a ensuciarse las botas, los zapatos a la calle, ¿no? No entrevistaba a la gente de escasos recursos o viajaba a hacer crónicas, eso no. Él era un lector, escribía sus impresiones. Cuando trabajó en la agencia France Press durante una década, era traductor de noticias, no era un reportero tampoco. Pero por ahí hay unas crónicas, y también lo más valioso de él son sus reseñas literarias, ¿no? Si cabe el término, era un periodista de escritorio.
Y esto con esto no lo quiero desmerecer, pero Claro. es una descripción simplemente. Belén, sobre esa faceta de periodista de Ribeiro, ¿qué nos puede decir? Bueno, mira, podría remitirlos a La Casa Sutil, donde sus conjuntos de artículos y ensayos aparecen allí. Podríamos, por ejemplo, ver la faceta de crítico también. Y recuerdo que hace algunos comentarios, por ejemplo, con la obra de Arguedas. Él le sugiere hacer algunos arreglos a la novela de Los Ríos Profundos, como por ejemplo eliminar las primeras páginas. Es un rasgo también que lo hace él, es un rito que lo hace en su poética, en su proceso poético al mismo Ribeiro, pero que también le da esas lecciones a Arguedas. Le dice que conoce muy bien esta beta animista del quechua, pero que podría reformularse estos aspectos. También a Gabriel García Márquez en El Otoño del Patriarca le dice que su personaje de dictador no está bien planteado porque escapan algunos aspectos humorísticos, entonces el dictador no puede ser querible, no puede, según Ribeiro, si estamos dando una enseñanza al pueblo, entonces no podemos darles elementos humorísticos a un dictador porque al final lo vamos a terminar queriendo. Entonces, de alguna manera alecciona y da esas sugerencias, ¿no? Así que bueno, que creo que La Casa Sutil es un espacio donde podemos ver algunos de sus ensayos, incluso algunas entrevistas allí también. Ahora, no quiero hacer una comparación, pero sí un paralelismo, digamos, con Ribeiro y otros escritores de Latinoamérica. Voy a pedir terminando porque el tiempo nos gana. Salud. Pero, por ejemplo, a mí, cuando leo a Ribeiro, recuerdo las escenas, el tema urbano, los personajes. Me recuerda a otro escritor que quiero mucho, un escritor argentino que es Roberto Ar, por sus aguafuertes, ¿no? Por los personajes mismos, por ese mundo urbano, ¿no? La calle, y él habla de la calle, pero además por también la faceta periodista. Los dos también trabajaron escribiendo para diarios. Y en ese sentido, ¿qué otros escritores, ¿no?, se pueden acercar, digamos, al perfil de Ribeiro en Latinoamérica? Bueno, tendría que ir un poquito más para atrás, ¿no? No sería contemporáneo, pero sí te podría decir algunas fuentes que haya bebido de repente Ribeiro. Obviamente él admira a Maupassant, que obviamente es de otra época y de otro país, no es latinoamericano, pero está Horacio Quiroga, el uruguayo, que genera también un precepto, un decálogo del perfecto cuentista, donde aparecen el precepto de cómo se debe escribir. Incluso él en algún momento dice hay que admirar a Maupassant, Quiroga dice, ¿no? Hay que admirar a Maupassant, hay que admirar a Chekhov. Entonces Ribeiro, año después, va a tener algunos puntos de contacto con Horacio Quiroga, como por ejemplo también en su decálogo, aunque mismo Ribeiro va más allá, porque en el último decálogo va a decir, no me hagan caso, no es necesario tener un precepto para poder escribir, es más, el último precepto debe romper todos los anteriores, ¿no? Claro. Ese juego. Sí, Jorge, rápidamente, porque ya el tiempo nos corre. ¿Algún comentario sobre este tema, un paralelismo con algún escritor? Bueno, creo que habrá que tomar en cuenta a Julio Cortázar, contemporáneo, amigo de Julio Ramón. Vivieron en la misma ciudad, coincidieron ahí, y bueno, el tema de la urbe, algunos puntos como el humor, ¿no? También Onetti quizá, ¿no? Hay eso de la depresión o la soledad en algunos personajes, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijo Belén acerca de esas contradicciones de Ribeiro, porque ¿quién se imagina a Ribeiro criticando a García Márquez y por una cuestión tan ideologizada, que estaba incluso en contra de lo que él mismo propone, que en literatura no importa la moral? ¿Por qué lo van a querer el dictador? ¿Y por qué no? Si hay dictadores que los han amado los pueblos, por ejemplo. Y es curioso, yo estaba a punto de decir que Ribeiro era alguien que nunca se buscaba problemas con la gente. Bueno, realmente, de modo público, no.
pero las cosas que opinaba sobre Vallejo y que él mismo declaraba que nunca las iba a escribir, pero se lo decía a 2, 3 amigos y era bravo, y escribirse es una tomadura de pelo. O sea, hasta buen lector, siempre buen lector de poesía. Claro que, lamentablemente, por su personalidad, nunca lo expuso de una forma pública. Bueno, esto ha sido por qué queremos tanto a Ribeiro. Muchas gracias, Belén, por acompañarnos en el programa. Jorge, gracias, siempre conversar contigo es agradable y bueno, esperemos que un próximo encuentro, si no es un homenaje nuevamente tal vez, pero el viernes, ¿dónde es? El viernes para el público. Jueves 31. Ah, perdón, el jueves 31. El mismo día de aniversario del nacimiento de Natalicio, Ribeiro, sí. en la librería Vallejo, Camino Real, al costado del Centro Cultural de la Universidad Católica, va a haber la presentación, el conversatorio con Hernán Migoya, va a estar Belén, va a estar Pedro Arriola del Club Ribeiro, va a estar Alberto Isola. Ah, genial, genial. Y bueno, y otras sorpresas más. Bueno, ya vamos a pedir más información para publicarlo en Limadrid. Y muchas gracias. Esto ha sido Limadrid por Planicie. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Gracias.